buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz viernes, qué bien suena eso cuando decimos feliz viernes. Estamos todos felices porque acaba la semana, ya sé que hay algunos que trabajáis, pero bueno, lo bonito del fin de semana es que tenemos un poquito más de tiempo para nosotros mismos y ahora es el momento de relajarse. Seguimos con contenidos de actualidad. Vamos a hablar también de jazz, de espacio literario, donde vamos a traer dos propuestas muy atractivas. Fijaros qué dispares para que veáis que hay veces que incluso los temas dispares pueden encajar. Esto aplicado a la vida, fantástico. Vamos a hablar de poesía y de ciencia ficción. ¿No pensáis que a veces en esta vida todo es un poquito ciencia ficción o que la realidad supera la ficción? Pues sí, también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de antropología, de energías. Yo sé que es muy importante muchas veces en lo que transmitimos y no siempre somos lo positivos que deberíamos ser, pero vamos a implicarnos un poquito más en ello. Y ahora sí, vamos a traer también los mejores momentos de la semana, pero uno de los grandes momentos de la semana ha sido este viernes, porque se ha celebrado en el campus de Ponferrada ForestNet, ¿no? La primera jornada de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal, y también CSFOR. Para ello nos acompaña Flor Álvarez Taboada. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, María, subdirectora de EIAF. Cuéntanos en qué ha consistido esta jornada y bueno, pues cuáles han sido los objetivos, que yo creo que ha sido muy positivo, pero qué mejor que nos lo cuenten en primera persona, por supuesto. Recién llegada, además del campus, ha sido un día largo. Bueno, pues hoy ha sido un día muy importante para nuestra escuela, para el campus de Ponferrada y para el sector forestal en general, porque CSFOR es una fundación que está patrocinada, entre otros patronos, pues tiene la Junta de Castilla y León, y es una entidad que tiene como objetivo la promoción y el desarrollo del sector forestal en Castilla y León. Entonces, para nuestra escuela, que es una escuela que lleva formando ingenieros forestales pues hace más de 20 años, 23 años, justo, que os tengo yo sí, fichados. Muy bien. Pues es muy importante establecer ese vínculo permanente y ahora un vínculo también físico, porque CSFOR va a tener una sede en nuestra escuela. Eso es fundamental, en primer lugar, para que todo el conocimiento que se genera en el campo forestal dentro de nuestra escuela tenga una transferencia, porque CSFOR precisamente es puntera en eso, en transferir el conocimiento a las empresas, es decir, va a estar de puente entre lo que se investiga, lo que se desarrolla en nuestra escuela y se va a encargar, digamos, que una de sus labores es el ayudarnos a que eso llegue a lo que es la empresa y el sector forestal. O sea, que este sector forestal del que estamos hablando sí que se va a beneficiar de estos lazos que se han creado y más cosas que se van a ir consiguiendo, ¿no?, a lo largo Exactamente. del año. Nosotros lo que hemos visto hoy, esta reunión, ha sido para que CSFOR conozca lo que nosotros hacemos y las capacidades que tenemos aquí en la escuela, en el campus de Ponferrada, pues los estudios y los trabajos que hemos hecho en temas de detección de incendios, seguimiento de incendios, plagas, enfermedades, todo lo que tiene que ver con estimación de recursos naturales, inventario 3D, campos que tienen que ver también pues, con el seguimiento y la modelización de las especies, distribución de especies, todos estos campos, el turismo sostenible, que ellos vean lo que nosotros hacemos y que nosotros veamos lo que ellos hacen, para ver aquellas cosas en las que nos complementamos y en las que ya no solo colaboramos con lo que estamos haciendo ahora, sino que podemos ser muy competitivos cuando pidamos proyectos nacionales o proyectos europeos, como uno que ya hemos pedido hace poco. Y que estamos en un nivelazo, ¿no?, porque estamos hablando que ya solamente el Bierzo tiene 285.000 hectáreas forestales para poder poner en práctica todo lo aprendido, incluso a nivel máster, nivel internacional. Ahora mismo sí que somos el objeto, ¿no?, de estudio y el objetivo de este sector. Exactamente. Pues yo creo que es una potencialidad que debemos aprovechar. Exactamente. Además es que estamos hablando de una comunidad, Castilla y León, ya no solo el Bierzo, que maneja pues un volumen forestal, de producción forestal muy grande. Pensemos no solo en este vergel que tenemos aquí en el Bierzo, con todo lo que puede ser producción de madera, con, aquí por ejemplo, con pino. Sí, exactamente. Sino que también en Castilla y León tenemos pues el cultivo del chopo, que es también muy importante, y además sobre todo porque los recursos forestales son recursos renovables, son recursos sostenibles, y hoy en día es que ya no es una
opción, es que es una necesidad. Entonces, toda esa transferencia de conocimiento lo que va a hacer es que el aprovechamiento de los recursos forestales pues sea mucho más eficiente y vaya mucho mejor. Y sobre todo que genere riqueza, que aquí se puedan instalar empresas que pues se dediquen a construir en madera, que apuesten pues por la biomasa o apuesten por no solo la madera, sino otro tipo de aprovechamientos como pueden ser la resina, como puede ser el corcho, como pueden ser las setas. O sea, que fíjate la cantidad de opciones. Tremendamente ligado al sector forestal. Y hoy hemos ya visto la necesidad de organizar aquí, ya sabemos cuál va a ser el siguiente ForestNet, porque el ForestNet viene por red forestal, ¿no? Forest de bosque y net de red, para todas aquellas personas que están ahí interesadas. Se ve el programa que tienes ahí con los... Exactamente, muy bien. Claro, nosotros nos estamos modernizando y también estamos intentando, bueno, pues sacar our skills, como dicen, nuestras habilidades con los idiomas, que es muy importante, ¿no? Y dentro del sector forestal es muy pujante el hecho de poder controlar idiomas. Sí, no, cierto, la internacionalización es muy importante. Así que si estáis pensando en eso, poneros las pilas. Entonces, en esta red forestal no solo es entre la escuela y CSFOR, no, esta red forestal tiene que estar todo el sector forestal y lo que hemos detectado esa necesidad también de que de transferencia y de formación en el campo de la tecnología de la madera. Entonces, la siguiente jornada que vamos a hacer va a ser una jornada de tecnología de la madera, nuevos productos que se están creando con madera. Ahí hay muchas oportunidades de negocio, muchas oportunidades de emprendimiento. Entonces, vamos a hacer una jornada en la que no solo esté CSFOR, que tiene una rama en particular relacionada con la construcción en madera, el desarrollo de productos a partir de la madera, sino que también contaremos con los especialistas de Asturias y con los de Galicia. Es decir, de nuestra tierra hermana. Exactamente. Nosotros somos muy similares, es decir, Galicia tiene un motor en el sector forestal, es un motor económico muy importante. Y nosotros somos forestalmente muchas cosas muy similares a Galicia. Nosotros no hemos tenido aquí en El Bierzo la necesidad de volcarnos con el sector forestal, porque hasta ahora la fuente de riqueza era el carbón, pero ahora eso se ha acabado. Entonces, tenemos que realmente creer y apostar. Ya no es solo una alternativa, es que es la alternativa, la necesidad que tenemos que cubrir. Entonces, estamos pensando en esa parte de la tecnología de la madera, en el desarrollo de ese sector de transformación de la madera, y además también estos lazos entre CSFOR y la escuela se beneficia también, por ejemplo, nuestros alumnos. Nuestros alumnos ahora, al tener aquí una sede de CSFOR y al tener esta red, van a poder pues participar en muchos de los proyectos que desarrolla CSFOR, van a poder hacer prácticas en empresa con CSFOR y desarrollar sus trabajos fin de grado y fin de máster en temas tan pujantes como puede ser la adaptación al cambio climático de las especies, lo que hemos hablado de ¿cuál es el futuro que vamos a tener? Vamos a tener que cambiar, pues hay sotos de castaño que ahora están aquí con el cambio climático, con esta modificación que vamos a tener de las condiciones, pues ya no van a estar ahí. Tenemos que ir anticipándonos a todo esto. Y previendo un poquito. Exacto. ¿No? Este tipo de factores que pueden afectarnos y gracias también pues, a estos alumnos, porque luego son grandes pioneros. Tenemos alumnos que ahora mismo, muchos de ellos han marchado al extranjero y han desarrollado pues, desde luego que programas impresionantes sobre este sector, ¿no? Tenemos pues, alumnos que algunos de nuestros titulados están trabajando como técnicos en CSFOR también, es decir, este vínculo ya viene de antes, pero ahora lo que vamos a hacer, pues eso, al estar físicamente aquí, pues es mucho más fácil. Otra ventaja muy grande para El Bierzo y para nosotros es la red de contactos que tiene CSFOR. Es decir, cuando nosotros tengamos que encontrar contactos, pensemos, por ejemplo, pues en el tema de trabajar en pues la gestión sostenible, la certificación de sotos de castaño, que ya lo ha hecho CSFOR, pues tienen toda una red de contactos. Si nosotros queremos hacer una cuantificación del secuestro de carbono de nuestros pinares, pues tienen también una red de contactos, y eso es fundamental hoy en día. Como tú comentabas, la internacionalización es fundamental.
¿Cuál es la temática por la que, por ejemplo, si hablamos de máster, ¿no? La temática por la que más abogan estos alumnos? Pues en el caso del máster de geoinformática es el uso de todas estas nuevas tecnologías, bueno, ya no tan nuevas, pero todas estas técnicas de geoinformática, además, claro, sí, van avanzando. Hay que estar en constante avance. Exacto. Y algunos de los temas que pueden desarrollar y en los que están muy interesados son en las aplicaciones de móvil, aplicaciones en red, que permiten, por ejemplo, como algunas que han desarrollado CSFOR, pues mejorar la gestión de los cotos de pesca, permiten mejorar también pues todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de la madera, nos permiten asegurarnos, hay aplicaciones que simplemente al ponerse en contacto con la madera, bueno, cerca de la madera, nos dicen si esa madera es una madera tropical, si no lo es, si esa madera procede de una gestión sostenible o no. O sea, como un Shazam, pero para la madera. Exactamente, tal cual, ¿no? Exactamente. ¿Qué estamos escuchando? Esto. ¿Qué tipo de madera? Exactamente, pues esas aplicaciones están en desarrollo y nuestros alumnos pues están muy interesados en participar en ese tipo de proyectos. En el máster hay también no solo colaboraciones con CSFOR, sino que ahora pues uno de nuestros alumnos muy probablemente desarrolle su trabajo fin de máster en el Centro Tecnológico de la Madera de Asturias, en el CETEMAS, con temas también muy relevantes para el Bierzo y también para Asturias, que es todo lo que tiene que ver con la prevención de incendios en las zonas de interfaz, en esas zonas que están muy próximas a zonas urbanas, todo lo que es autodefensa, autoprotección. Nosotros lo hicimos aquí hace unos años para una zona piloto en la zona occidental del Bierzo, en la zona de Ancares, y salía que había muchas casas que estarían realmente en riesgo, y ahora lo quieren hacer para Asturias, o sea, han tomado como base un trabajo que se hizo aquí y ahora el Centro Tecnológico de la Madera de Asturias pues quiere hacerlo también en su zona. Sí, somos referencia. Yo creo que son datos muy positivos a tener en cuenta, como tú has dicho, ya no es una alternativa, ya es una necesidad, es una opción, una necesidad, y yo creo que finalmente con este tipo de sinergias que se están creando, esto es el principio, ¿no? Esto es el comienzo de una bonita amistad, ¿no? Como suelen decir, esta forma de estrechar lazos y de dar oportunidades laborales y también académicas, creo que favorece muchísimo y es uno de los puntos fuertes que ahora tenemos que tener aquí en el Bierzo. Exacto, tenemos que apostar por ello. Claro, CSFOR tenía su sede en Soria, es donde está la fundación, y ahora tiene su otra sede en Castilla y León, está aquí. ¿Y por qué han elegido el Bierzo? Porque llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, colaborando con ellos, y al final pues se recogen los frutos de todo eso, pues la organización conjunta de Biocastanea, bueno, si al final haces tu trabajo de una forma seria, si les das... Constante, sobre todo, que habéis tenido una constancia exactamente, tremenda. Pues todo eso al final tiene sus frutos, y eso es lo que permite pues que hoy pues sea un día muy importante, porque se empieza a ver eso. Hace un mes, en diciembre, el mes anterior. Tú ya quieres ir avanzando. En diciembre pues se ha presentado a una convocatoria de proyectos europeos, convocatoria de acciones de innovación urbana. Se ha presentado un proyecto en el que somos socios tanto CSFOR como el Ayuntamiento de Ponferrada como la escuela, y si entre otros socios, y si ese proyecto se concede, en total serían 5 millones de euros, de los cuales 1 millón de euros serían pues gestionados por CSFOR y la escuela. Entonces, eso para el Bierzo es tremendamente positivo. Muy importante. Porque además, precisamente ese proyecto que lidera CSFOR es un proyecto que entra dentro de una convocatoria que se llama reto demográfico. Es decir, ¿En qué consiste este reto demográfico? Consiste es, en este reto demográfico, lo que se trata es de que zonas que tienen problemas de despoblación, o como tenemos nosotros, pues una sangría constante de gente que se va del Bierzo, pues frenar eso. Es decir, identificar claramente qué es lo que se necesita para que todos estos recursos que tenemos realmente sean el motor del Bierzo, para no solo los forestales, teniendo recursos, y no solo el recurso forestal, trabajo, exactamente, sino el recurso agrario, porque eso es lo que tenemos ahí, ese es nuestro nuevo oro verde. Me parece una potencialidad, pero vamos, importantísima, así que hay que seguir, sobre todo, pues
aparte de, como hemos dicho, apostar, hay que creer en ello, Sí. hay que también ver las diferentes opciones que hay y ahora mismo somos un grandísimo referente. Así que solamente podemos decir que hemos tenido una buenísima noticia esta mañana con esta primera jornada forestal y a seguir avanzando y a seguir teniendo también buenas noticias que nos vayas contando a lo largo de estos meses. Sí. Tanto que yo te estaba viendo febrero, ¿qué nos adelantas que vamos a tener en febrero o a finales de febrero? Pues nada, ahora estamos volcados, tenemos muchas actividades, tenemos ahora la Expociencia, sí. También desde la universidad lanzamos otra vez nuestra campaña de prevención de incendios entre escolares. Este año vamos a llegar a más de 1000 alumnos de secundaria y a 400 más o menos alumnos de primaria, y nada, a seguir ahí pues lanzados con todas las actividades que ayudan pues a visibilizar todas las oportunidades de negocio que tiene el sector forestal, y además nos ayudan también pues eso, a sensibilizarnos con el cuidado del medio ambiente. Fantástico, tenéis mucho trabajo por delante, Flor. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Gracias a vosotros. Seguimos en contacto porque uno de los temas que tenemos pendiente es hacer un pequeño reportaje con todos estos escolares que van a ver en vivo y en directo lo que acaba de comentar Flor. Sí. Así que nunca mejor, ¿verdad?, que poder disfrutarlo con los más jóvenes, que son el futuro. Y nosotros ahora seguimos con más temas de actualidad. ¿Qué os parece si hacemos un repaso por el mundo del jazz con este pequeño reportaje? Además, jazz con vocal masculina. Un concierto del grupo liderado por Javier Arias, Dr. Bogarde, reivindica la existencia del jazz vocal masculino. La Sala Ríos Elmo acoge el sábado un concierto presentación de un disco con temas originales a cargo de la formación con el músico leonés Javier Arias al frente. El álbum fue grabado en 2019 en Granada y León, y para la labor Javier Arias contó con la colaboración de Javier Bahillo, Juan Galiardo y José Luis Gómez. Como complemento al concierto, además de los temas del disco, se aportan otros propios del cuarteto. La reivindicación del jazz vocal masculino es el trabajo que desde hace más de 10 años viene realizando Javier Arias, que acumula una trayectoria de más de 30 en los escenarios. El concierto comienza a las 8 de la tarde. Continuamos con más temas, y uno de los mayores intereses del ser humano es el interés por la antropología, por conocer un poco cómo se comporta el hombre, cómo se comporta una civilización, pero también está muy regida por la energía. Al principio del programa os había comentado que es cierto que ¿no os pasa a veces que conocéis a una persona y os puede transmitir una energía positiva, una energía más negativa, y no le damos tanto interés ni tanta atención a eso, cuando realmente hoy nos vamos a dar cuenta por qué es importante fijarnos en la energía y qué energía tenemos cada uno? Para ello nos acompaña Gloria Pardavila. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Su nombre artístico Glory Aleluya. Un placer tenerte aquí porque llega desde Canadá. Todo un viaje al Bierzo. Sí, todo un viaje. Berciana, ¿verdad? Pero bueno, tengo que has decir que yo he vivido aquí toda mi vida, o sea, nací aquí en Ponferrada, estuve aquí viviendo hasta los 26 años y luego me fui a estudiar inglés fuera, y en un momento de mi vida pues comprendí que todo lo que hablas de las energías marcaba un punto muy importante en mi trayectoria, y decidí seguir un poco este camino. Desde que yo era chiquitita he tenido muchas experiencias relacionadas con el mundo paranormal, interdimensional, cosas que yo no comprendía y que a lo largo de mi vida pues significaron un hándicap y situaciones en las que he vivido mucho miedo y no comprendía. Pero llegado a un punto entendí que las energías y nuestra alma es lo que más importa en nuestro camino, ya que nosotros estamos en un plano dimensional muy distinto al que en realidad es el importante. ¿Por qué las energías son importantes? Porque nosotros somos energía, nosotros tenemos una vibración y tenemos 3 sistemas energéticos. Los chakras, que son puntos vibracionales que codifican nuestra información emocional del interior hacia el exterior y del exterior hacia el interior, los canales energéticos de la medicina china, y además nuestra aura. El aura es nuestra capa de protección frente a cualquier negatividad, tanto de este plano dimensional como de otros.
Cuando hay un desequilibrio en los sistemas energéticos, pues nuestro funcionamiento no va de la misma manera. Por ello, los bloqueos emocionales y mentales generan un impacto en nuestro cuerpo físico. Las energías, tanto de los ambientes como de las personas, también generan un impacto en tu propia energía. Por supuesto, o sea que si nosotros nos rodeamos de gente comúnmente que la podemos llamar gente negativa, nuestro comportamiento también se va a tornar, si nos dejamos absorber por ese comportamiento, se va a tornar negativo también, ¿no? Desde o sea, luego, bueno, yo influye, aquí todo quiero... puede ser contagioso. Sí, exacto, pero aquí sí que quiero dejar claro que no existen personas negativas o positivas de manera definitiva, es decir, tú estás en una constante vibración y depende de en qué estés vibrando, es decir, tú cada día tienes una energía limitada, como la batería de un teléfono, pero tienes una frecuencia genérica. Entonces, digamos que en qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué estás haciendo cada día, define tu frecuencia genérica. Entonces, si tú estás en contacto con personas que están vibrando bajo porque están en depresión, con ansiedad, con estrés, pues esa energía va a generar un impacto y va a provocar que la tuya disminuya también, porque al final somos un resultado de las 5 energías con las que más nos relacionamos cada día. Más de una vez has comentado que el Bierzo es un punto que tiene una energía muy especial, ¿no? Muy potente. Sí, de hecho, en general España, hay muchos historiadores. Tú que has viajado por todas partes. Hablan de que en España hay energía muy especial ancestral, pero particularmente hablando del Bierzo, que es la tierra que nos llega, pues hay varios puntos que son puntos telúricos, son puntos de energía fuerte y en los que puedes elevar tu energía simplemente con hacer una meditación vas a notar la diferencia. Uno de estos puntos es la Basílica de la Encina. Sí. También tenemos un punto en Santiago de Peñalba y en Carracedelo, en el monasterio de Carracedelo. Yo le recomiendo a toda la gente que si tiene un ratito libre, sobre todo cuando se encuentren bloqueados en un estado en el que no pueden llegar a un control emocional, que se acerquen un ratito a meditar, porque van a notar una energía, sobre todo la gente que es más sensible con la energía, porque al fin y al cabo no todos tenemos el mismo estado de sensibilidad para identificar estas frecuencias, pero la gente que tenga un poco de sensibilidad va a notar cómo la energía es súper potente y además pueden hacer ejercicios para proyectar sus objetivos anuales, ahora que acabamos de empezar el 2020, pues ir allí y en meditación empezar a pensar en lo que quieren y la energía que hay les va como a conducir a la materialización de estos deseos. O sea que es importante saber lo que vamos a proyectar, ¿no? Sí, de hecho yo te diría que es una concretar. Sí, es una de las cosas más importantes. Yo diría, voy a recalcar 2 puntos. Uno, la coherencia interior, es decir, tú tienes que ser constante en tu línea de pensamientos, tus palabras, tus emociones y tus acciones deben estar alineadas, porque cuando tú no eres coherente dentro de ti, lo que generas es un bloqueo en cualquiera de los 3 sistemas. Y para que os hagáis una idea, tener un sistema bloqueado energético es como si la electricidad de tu casa estuviera bloqueada. Entonces, como somos energía, este es uno de los puntos que yo le recomiendo a toda la gente a seguir, porque la mayor parte de las veces no somos honestos con nosotros mismos. Y ahí es donde reside el problema de estar en un lugar vibrando de una manera y diciendo lo contrario, es decir, tú igual quieres decir, mira, no quiero estar aquí y te fuerzas a hacer algo que no quieres y a decir algo que no estás sintiendo. Ahí empieza el bloqueo. Y por otro lado, nosotros somos co-creadores de nuestra realidad, en función de cómo pensamos y cómo sentimos. Volvemos a lo mismo. Entonces, si tú no sabes qué quieres, vas a dispersar tu energía cada día en una dirección distinta si te dejas llevar por tu estado emocional y no vas a concretar como una dirección de materialización hacia tus objetivos, con lo cual le recomiendo a las personas
que hagan una reflexión sobre qué quieren en sus vidas, que analicen el estado actual de su experiencia y si no les gusta, hoy tienen la oportunidad de a partir de ahora cambiar cómo proyectar sus deseos y empezar a reprogramar su mente para no estar siempre pensando en lo que no nos gusta, claro, y en lo que no queremos. Lo mismo, porque hay veces que, claro, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cuántas veces decimos, esto no quiero, esto no me gusta, y siempre pensamos en el negativo? En vez tenemos que cambiar el chip, quiero esto, deseo esto, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, qué importante es ese ejercicio de reprogramación, porque tenemos que volver a reprogramarnos. Es súper importante porque nosotros hemos aprendido con programación negativa. Desde la infancia, entonces arrastramos estas programaciones, estas estructuras mentales y no somos conscientes de que las palabras tienen energía, de que tus pensamientos tienen energía, de que tus emociones tienen energía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a ser consecuentes y conscientes de que en cada momento nosotros escogemos vibrar entre amor y miedo, en cada elección, es decir, y en vez de estar focalizados en lo que nos ha traumatizado, en lo que no podemos trascender, es dejar el pasado a un lado y decir, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Y en qué puedo invertir mi energía para tener un futuro o una situación futura próxima consecuente o concorde con mis objetivos personales. Entonces el ejercicio es identificarlo en cada momento, de decir, por ejemplo, algo muy común que le pasa a muchísima gente es el tema de vibrar en la abundancia con el dinero. Claro, pues, la abundancia. Exacto, pues relacionado con esto yo recomiendo, ¿tú qué quieres? Tener dinero, es decir, tu deseo mental es vibrar en la abundancia, pero ¿en qué está vibrando tu emoción? Es decir, si tú quieres tener dinero, pero luego, ay Dios mío, no tengo dinero, ¿cómo voy a pagar esta factura? Me voy a tomar algo con mis amigos o una cena y estoy apegada al billete, no me puedo gastar esto porque tengo que pagar aquello. Bien, cuando ocurre esto, ya has roto la armonía entre tu estado mental y emocional, con lo cual el universo es como si hiciera una foto de tu emoción y el universo entiende que tú quieres carencia. Entonces, lo que tenéis que hacer es aprender a reprogramar esto, como estábamos comentando antes, desde el punto de vista de, este es mi miedo, pero yo no quiero vibrar en mi miedo, con lo cual, ¿qué hago? Automáticamente lo acepto, inspiro visualizando luz, expiro visualizando energía oscura saliendo de mi cuerpo y proyecto directamente hacia lo que yo quiero. Es decir, voy a tener dinero, voy a tener más clientes, voy a tener contratos, lo que tú quieras. Pero en ese momento tienes además que tener fe también en lo que estás sintiendo y soltarlo. Este ejercicio no te va a cambiar de la noche a la mañana, es una manera de cambiar la percepción del mundo, pero en cualquier momento que tú hagas este cambio vas a notar en la materialización de tu vida un cambio importante de cómo las cosas empiezan a fluir de otra manera totalmente distinta. Muchísimas gracias, Glory, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, un honor estar aquí en mi tierra y en este programa. Por supuesto, además que dentro de poquito te vas a Canadá de nuevo, así que mucha suerte con el viaje, estamos en contacto y yo creo que siempre nos viene muy bien, ¿no?, estar un poquito más en conexión con nosotros mismos y sacar siempre el lado positivo de la vida. Dicen que los niños sonríen 400 veces al día, los adolescentes 14 y los adultos 4. Vamos a intentar reprogramarnos para cambiar el chip y ser un poco más felices, que depende de nosotros. Y ahora sí, ya, nos vamos a publicidad y volvemos en 5 minutos. Hasta ahora. Y para finalizar nuestro magazine lo hacemos con nuestro espacio literario. Ya sabéis que hemos tenido una semana muy intensa y lo mejor es bajar un poco el nivel
pero no el nivel cultural, porque de eso nos vamos a encargar nosotros, de transmitiros la crème de la crème, que lo tengo aquí con nosotros. Manuel Morales, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Rui Vega, miembros Hola. del Club Petronio. Y ahora sí, ¿por qué digo que tenemos la crème de la crème? Porque tenemos dos propuestas muy variadas en nuestro espacio literario. Tenemos a Josep Ungaretti, ¿no?, con Vida de un hombre, unos poemas exquisitos, maravillosos, y un libro de ciencia ficción que me encanta, El astronauta. Fantástico, unas buenas críticas que tiene, y además es un libro que engancha. Pero vamos por partes. Oye, son dos propuestas muy diferentes, muy dispares, pero en esta vida, como decimos, la realidad supera la ficción, así que un poco de ciencia ficción sí que tenemos últimamente aquí en El Bierzo. Bueno, aquí traemos un poco en el club, leemos de todo, ¿no? De todo, Desde claro. ciencia ficción, en este caso hemos traído siempre novela, pero hoy quería yo personalmente traer a un poeta que le tengo mucho cariño. Es uno de los grandes poetas italianos y yo creo que de los grandes poetas mundiales del siglo XX, que es Giuseppe Ungaretti, que junto con el siciliano Salvatore Quasimodo pues han sido de lo mejor en poesía italiana, y concretamente este libro, Vida de un hombre, que se editó en el año 2014 y que recoge pues lo que él decía que su obra, que quería dejar una simple y buena y bella biografía. Entonces, Vida de un hombre se llama así precisamente porque su poesía, la poesía de Giuseppe Ungaretti, es su vida. Él va contando en sus poemas, va contando su vida, sí, desde que entra de voluntario muy joven para pelear en la Primera Guerra Mundial, y luego todo su periplo vital. Él va a Francia, está de corresponsal, de un periódico, El Popolo, conoce a Mallarmé, conoce luego en España a Jorge Guillén, o sea que un poco pues va contando todo su periplo Tiene una vida vital. súper interesante, y yo no sabía que había nacido en Egipto. En Alejandría, concretamente, sí, además es un sitio mítico, ¿no?, la Biblioteca de Alejandría. Él recorre una serie de lugares, de espacios, que le van a marcar, porque Alejandría y lo que es el desierto, el sol y el desierto, marca mucho, es un elemento específico en la obra de Ungaretti, igual que en la de Jorge Guillén, es, por ejemplo, el continente americano. En su momento hay estudios sobre eso, ¿no?, el espacio del desierto en Ungaretti y de Jorge Guillén. Y él es un gran admirador de los poetas españoles. Yo ahora mismo estoy escribiendo un estudio sobre Giuseppe Ungaretti para un libro que preparamos en la Asociación Internacional de la Crítica, precisamente sobre la figura de Giuseppe Ungaretti. Y entonces, precisamente, haciendo este estudio, bueno, pues observas lo admirador que era de la cultura española, concretamente de Góngora. Él, como los poetas del 27, admiraba mucho a Góngora, y de hecho se habla de la poesía hermética de Giuseppe Ungaretti, igual que el hermetismo de Góngora, que yo creo que es más un estereotipo que se le ha puesto una etiqueta, porque realmente la obra de Ungaretti es plenamente comprensible, y nadie escribe para no comunicarse. No. Es como creador de nuevos ritmos. Sí, él crea nuevos ritmos, él lo que busca efectivamente no es una lectura fácil, no es una lectura sencilla, pero tampoco busca ocultarse. Yo creo que su forma expresiva es un poema muy corto, es un poema que se parece a los haikus japoneses, pero que realmente yo le llamaría la poesía del destello. Él busca ese momento, digamos, clave de la poesía, que es deslumbrar, ¿no? Y no lo hace con versos alejandrinos, y lo hace con una poesía muy corta, que luego sí podemos leer alguna poesía de él, y yo creo que eso sí que es una nueva forma de poesía. Y además, si podemos relacionar también a Ungaretti con este libro futurista, también tiene muchos ecos futuristas Ungaretti, ¿no?, porque dicen que es un poeta muy crepuscular, muy futurista en algunos aspectos. Entonces, como yo creo esa vida tan intensa que tiene se ha quedado totalmente reflejada en estas páginas, y merece la pena, ¿no?, porque es como una evolución, estás viendo esa madurez. Él de hecho, era muy innovador, y hablando de futurismo, él fue compañero de Marinetti, y el autor del Manifiesto Futurista, y de Puccini también, el escritor, y de hecho estuvieron juntos en la delegación, o sea, en la famosa reunión del Pen Club argentino en Buenos Aires en 1936, y de ahí que se le haya acusado de alguna manera de connivencia o relación con el régimen de Benito Mussolini. Mussolini le hizo el prólogo al primer libro. No me digas. Luego Ungaretti se distanció mucho del régimen cuando vio pues, la evolución que iba teniendo, cómo detenían amigos suyos, y él de hecho en el 36 se va a la Universidad de Sao Paulo, allí, que es donde muere su hijo con tan solo 9 años, ahí escribe El dolor. Eso sí que es un drama. Escribe El dolor, y realmente hasta después de la guerra, ya en el 42, él vuelve, pero ya se había distanciado de
del régimen, porque había visto en lo que había devenido, ¿no? En un fascismo, una dictadura tremenda, y a lo que había llevado a Italia, ¿no? Y al mundo. O sea, también podemos hablar que a medida que va avanzando su poesía, su métrica es como que ya no se adapta a esos cánones tradicionales, o sea que también podríamos decir que es un pionero. Es un pionero, pero él sigue conservando, es decir, él, aunque sus primeros les gusta Góngora, él luego, por ejemplo, para hacer su siguiente libro, empieza con La alegría, ¿no? Pero luego se ve muy influenciado también por Leopardi, que es un gran autor, por los cantos de Leopardi, y aunque es un innovador, él nunca pierde la perspectiva de los autores a los que admira. Digo, Leopardi, Petrarca también, es uno de los autores a los que admira y sigue. Y bueno, su evolución no fue diferente de la generación del 27, que realmente buscaban una poesía pura, diferente a lo que se estaba haciendo hasta entonces, pero en todo caso siempre con unas referencias literarias, nunca se separaron totalmente, nunca, en absoluto. ¿Podemos leer algún poema que tengas seleccionado? Porque seguro que ya tienes seleccionado alguno. Pues tengo seleccionado uno que se titula En julio, y lo escribió en 1931, precisamente cuando admiraba y leía a Leopardi y a Petrarca, y la admiración y el papel que tiene la naturaleza en estos autores, ¿no? Y dice así: En julio, cuando se nos echa encima, se vuelve de un triste color de rosa el bello follaje, desmorona barrancos, bebe ríos, muele escollos, resplandece, es furia que se obstina, es el implacable, esparce espacio, ciega metas, es el verano, y en los siglos, con sus ojos calcinantes, va despojando el esqueleto de la tierra. Qué intenso es impresionante. Es precioso, y no lo veo hermético, no lo veo para nada hermético, lo veo sencillo, lo veo directo y lo veo eso deslumbrante. Desde luego. Luego también la traducción es muy importante, ¿verdad? Sí, en este caso es una tradición del italiano de Carlos Vitale. Muchas veces son los otros poetas los que hacen traducciones de libros de poesía. Es cierto, sí, además que es lo más. Yo tenía un compañero en la facultad que después se dedicó precisamente al ser también, bueno, él tenía nacionalidad inglesa, también española, o sea, al final aprovechaba y traducía libros, y eso también, y le gustaba mucho la poesía. Luego es verdad que ha sido reconocido, ha tenido un montón de premios, y de verdad que yo creo que es algo apasionante, pero muy, según él decía, muy arriesgado, muy difícil. Puedes cambiarlo todo. En la poesía, un verso concreto, una palabra concreta está dentro de ese verso o de ese poema con un significado concreto, que es lo que el poeta quiere expresar. Y algunos poetas son más claros y otros son un poco más, hay que entenderlos más en el contexto. Y del inglés al castellano, del castellano al inglés, la misma palabra no puede significar lo mismo dentro de ese contexto, entonces es muy difícil. Una vez tuvimos esa discusión de cuál es, qué tipo de lenguaje tiene mayor riqueza, el inglés, el español. Claro, es que es un poco, ahí sí que podemos entrar en polémica. Sin embargo, para mí, el español creo que tiene una riqueza lingüística asombrosa y, bueno, aquí ya podemos entrar en camisa, nos podemos meter en camisa de 11 varas, pero es verdad que los ingleses son mucho más prácticos, mucho más analíticos, más cuadriculados para ciertas cosas y más onomatopéyicos, ¿no? Para expresar ciertas palabras o ciertos adjetivos, expresiones. Nosotros no, nosotros vamos un poquito más al detalle. Quizás somos más detallistas. Algunos dicen que, bueno, quería recordar lo de traductore, traditore, ¿no? Es decir, lo de traductor, traidor, ¿no? A veces el traductor, pues, si es malo, ¿no? Pues puede traicionar. Y en lo que decías, el lenguaje, es verdad que hay determinados idiomas que son actos y que yo creo que definen al final el tipo de sociedad que tienen. Por ejemplo, el inglés es un idioma que favorece mucho el mercantilismo, el trato, el negocio. El griego clásico, algunos dicen que es 3 veces superior a cualquier otro idioma en conceptos y en comprensión, y no es casualidad que la filosofía floreciera con el griego clásico, es decir, que ni tampoco que el ejército y que el imperio predominara con el latín, porque hay determinadas lenguas que yo creo que marcan y producen una sociedad determinada. La española es una lengua feroz, es una lengua vibrante, y por eso produce la sociedad que tenemos. Y el italiano tampoco va tan desencaminado, ¿verdad? El italiano es, claro, es, digamos, el más parecido, el más similar
al latín y por su evolución yo creo que ha producido una producción literaria excelsa, ¿no? Muy paralelo. Excelsa y además muy repujada, muy exacta, muy buena. Pues ahora yo creo que es el momento de irnos a la ciencia ficción, al astronauta, que hay veces que estamos un poquito en otro universo y de vez en cuando nos viene muy bien. Muchas veces, ¿no? Muchas veces. Bueno, pues yo traigo un libro que me apetecía traer por dos motivos principales. Uno, bueno, es un libro de ciencia ficción, se llama El astronauta, y está escrito por un guionista de la Universal Pictures y de la Fox. Y para esa relación que hay muchas veces, no es el mismo lenguaje ni mucho menos, pero entre los guionistas y los escritores, o los escritores y los guionistas, sin ser el mismo lenguaje, pero hay muchos guionistas que han escrito libros, bueno, este es uno, lo escribe con un seudónimo, para que realmente no se sepa quién es, y hay muchos escritores que en algún momento han escrito algún guión de cine o lo que sea, entonces bueno, como que me apetecía un poco pues la conexión esa entre los guionistas y los escritores, más allá de las películas y la literatura, que es que también relación, va ¿no? ahí Claro. súper conectado. Y luego porque, bueno, yo lo he defendido muchas veces, Manuel también, la ciencia ficción, este es un libro de ciencia ficción como tal, lo explicaba Manuel hace unas semanas, porque tiene ciencia, es una misión a Júpiter, a la luna Europa de Júpiter, con esa parte científica, o sea, donde explica cómo es la misión, por qué se van allí, y cuando ocurre toda la aventura que ocurre a lo largo del libro, va contando las cosas que son posibles y las que no, o sea, buscando ese realismo. Pero bueno, lo quería traer también por la capacidad de la ciencia ficción, porque mucha gente la relaciona con naves espaciales sin más, y no, en realidad este libro, si buscas críticas, hay gente que define que es un libro romántico. ¿Y por qué? Porque la trama va de que un astronauta, la capitana de la nave que va a Júpiter, se despierta de repente en la nave y están todos los tripulantes muertos menos ella. Están hibernando y están todos los tripulantes muertos menos ella. Y bueno, pues comienza a investigar qué ha pasado y cómo puede salvarse porque la nave está a la deriva. Y entonces para salvarse depende de dos personas. Una, que es su antiguo marido, al cual dejó por otro. No me digas. Y su antiguo marido ahí sí que tenemos trama. Es el científico que ha diseñado la nave y que es capaz, de una persona muy inteligente, de conseguir volverla a traer a la Tierra. Y la otra persona es un multimillonario que es el que tiene el dinero suficiente como a construir algo que vaya a buscarla. Entonces, ella, perdida en el espacio profundo, depende de las comunicaciones con dos personas y que luego esas dos personas, que en principio se odian bastante, tengan buena relación entre ellas para poder salvar a Muy la metafórico, ventana. Y Una de película, hecho, realmente. Sí. He tomado una fotografía de la parte en la que de repente aparece el libro y a mí siempre me gusta ver una cita, ¿no? Y dice así: el amor no conoce obstáculos, salta vallas, sortea cercas y atraviesa muros para llegar a su destino lleno de esperanza. Sí. Qué bonito, ya simplemente abrir el libro y ver esta cita, te puedes imaginar también un poquito. Sí. ¿No? Además la chica es, bueno, pues es negra, es mujer, o sea, rompe un poco con la idea igual que tenemos todos de un astronauta, ¿no? Sí. Entonces, y está muy bien por ese sentido que no deja de ser una novela de ciencia ficción, porque es una novela de ciencia ficción como tal, explica toda la parte en la que, cómo tienen que hacer para salvarla, desde un punto de vista de la física, pero luego tiene esa novela romántica detrás de una chica que depende de sus dos amores, que dejó a uno por el otro para poder salvarse. Y perdida en el espacio, claro, A mí que ya no es me lo mismo. Está claro que habrá una película de este libro. Sí. Por algo es guionista, Yo quiero supongo que hagan por una algo es película guionista. también, porque a ver, lo principal, yo no sé si tenéis también vosotros ese conflicto interior de sale una película, pero ya hay un libro. Yo prefiero leerme primero el libro para luego no llevarme ninguna sorpresa extraña o ya, claro, si ves en la pantalla la cara del protagonista, todo ya amigado, a lo mejor cuando vuelves a leer el libro te rompe un poco los esquemas, a lo mejor te decepciona un poquito. Y de la otra forma, yo prefiero leer el libro y luego ya ver la película. Es que los ritmos del cine y los ritmos de la literatura son diferentes. Lo tenemos, por ejemplo, con El Señor de los Anillos. Sí. Cualquiera que haya leído El Señor de los Anillos se da cuenta de que la película es una gran película. Además, no solamente lo dice la crítica y el público y la respuesta del público, y sin embargo han tenido que cortar un montón de escenas y de sucesos que han pasado, ¿no? Y eso que El Señor de los Anillos, mi opinión particular es que es una de las que está mejor llevada del libro original
al cine, porque conserva la esencia, los personajes, el carisma de los personajes, porque hay otros que han llevado al cine desde un libro y son auténticos. Sí. Bueno, la gente también decía desperdicios. que entre El Señor de los Anillos y luego nos vamos a Harry Potter también para una temática un poco más infantil. Sí, pero Harry Potter ha sido llevada con más fidelidad. Yo, por ejemplo, veo el final del Señor de los Anillos, en realidad los hobbits regresan a la comarca. Y Saruman no muere en la torre, sino que está en la comarca cuando ellos llegan y organizan una revolución realmente en la comarca. Eso falta, porque Ahí evidentemente hay querían tener un final mucho más cinematográfico. Sí, claro, ¿no? eso es Pero verdad. en Harry Potter, digamos que los libros, sobre todo los siguientes, están hechos con la perspectiva de que van a ser llevados al cine. El primero no. Sí. El primero se nota además, se nota. porque la escena de cuando aparece el gato, que en realidad es la profesora McGonagall, ¿no? Digamos, está claramente más literaria, pero los siguientes libros te das cuenta de que de alguna manera están enfocados. Sí, sí, yo creo que le ha pasado también, por ejemplo, a Michael Crichton, el de Jurassic Park, el Parque Jurásico, que los siguientes que sacó de Parque Jurásico de otras eran teniendo en la cabeza la película. películas. Y eso se Hace un nota. 2 por 1, ¿no? El libro y la Claro, película. eso se nota. Son lenguajes diferentes, a veces para expresar lo mismo, pero son lenguajes diferentes, igual que, no sé, la música y la poesía, que a veces, ¿no? La letra de una canción y la tal, pero bueno, son lenguajes diferentes al Cierto. final. Me parece súper complicado escribir sobre ciencia ficción, de verdad, ¿eh? Muy, muy difícil, porque tienes que documentarte todo. La gente se piensa, bueno, esto es, la imaginación es libre y aquí... No, pero es que tiene que tener también una base en la que tú te documentes y cierto rigor científico. Sí, porque También, ¿no? porque también se basa en la corres ciencia. el riesgo de intentar hacer una novela, como puede ser esta, por ejemplo, o Cita con Rama, o 2001, una de estas, una novela, pero con rigor científico, entre comillas, dentro de lo que es la ciencia ficción, y que cometer errores garrafales. Si no, pues lo decíamos antes, antes de entrar, que estábamos hablando Manuel y yo, el artículo que escribe él, o que va a escribir sobre Ungaretti, corres, es todo un privilegio y un lujo que te inviten y que te apoyen para hacer algo así, pero lo tienes que tener muy claro, o sea, tienes que... hay que tener mucho valor para ponerte a escribir sobre algo tan popular que hay mucha gente que sabe mucho y que lo va a leer, y entonces todo lo que pongas y todo lo que escribas tiene que tener un peso y a veces escribir una página, solo una página de algo concreto que tiene algo detrás, pues sea ciencia ficción, sea la vida de alguien en concreto, te puede llevar más tiempo que 70 páginas de algo que te estás, de Caperucita Roja, no sé, de algo que te estás inventando. Desde luego. Además es que Ungaretti, como lo has vuelto a decir, Sí. Ungaretti es un autor que aún hoy en día genera polémica, porque aún leía el otro día un estudio en inglés, ¿no? Decía Man of Peace o Man of War, es decir, está en inglés, ¿no? Y lo que venía a decir es que si lees los libros y la poesía de Ungaretti desde el punto de vista de alguien que nunca abandonó la idea de guerra, también es interpretable. Es decir, él no dejó de, en su vejez, volver a poner el prólogo de Mussolini. Es decir, durante un tiempo, después de la guerra, lo obvió, pero en sus últimas etapas, ya con 80 años, volvió a incluirlo el prólogo Y hombre, en algunos aspectos me recuerda a Mishima, me recuerda a Marinetti, y me recuerda, es decir, ese hacerse voluntario para pelear en la guerra. Tiene un toque que aún sigue siendo misterioso. Esa relación que tuvo con el fascismo sigue siendo aún fuente de polémica. Claro, y luego, si hablamos de polémica, se puede generar pues ciertas suspicacias, ya cada uno pues tiene su propia opinión, por eso hombre de paz, hombre de guerra, ¿no? Opiniones muy versátiles, y de hecho este hombre pues tiene una vida apasionante, desde luego que yo creo que es una de las recomendaciones para este fin de semana. Creo que la gente, si le gusta la poesía y quiere leer algo diferente, algo nuevo, es una apuesta segura. Y por supuesto que como apuesta segura para los grandes amantes de la ciencia ficción, La astronauta. Parece que os vais a meter de lleno en una película y desde la página número 1 vais a vivir la trama hasta el final, que vamos, que os vais a comer las uñas hasta que terminéis el libro. Hay libros que aunque tengan muchísimas páginas se leen con una
Es que es una rapidez que esto es como la gente que le gustan las series. No, es que empecé vi un capítulo y luego me he enganchado a otro. Pues es verdad que hay libros que necesitamos una noche entera, pero bueno, bienvenidos a esa noche. Ya. Ojalá fueran siempre así. Desde luego. Chicos, yo creo que como hay mucha gente que sigue también mandándonos esos relatos cortos, que estamos hablando de relato, microrrelato. No queremos tampoco una extensión muy amplia, pero viva la imaginación. Vamos a elegir un poema que tú quieras, la página que tú quieras del astronauta, y ya sabéis que podéis ganar 2 entradas dobles gratuitas para ir al cine, para montaros vosotros vuestra propia película. ¿Qué os parece? Pues cuando queráis, Manuel. Yo voy a leer un poema escrito en 1916 en el frente de guerra en Valdesito de Cima, que dice así, un fragmento, Un fragmento. Además, él siempre lo citaba, dice así: la muerte se paga viviendo. Perfecto. A través de esta frase, la muerte se paga viviendo, tenéis que desarrollar vosotros un poema o un microrrelato, lo que queráis. Así le damos también más chicha. Y con el libro del astronauta... Pues mira, voy a coger lo que pone la portada, en realidad, que dice: en la oscuridad tu voz me guiará. Qué bonito, parece una canción también, ¿eh? En la oscuridad tu voz me guiará. A ver qué os sale también, con esta frase. Me encanta la gente creativa, porque luego cada uno, fíjate, de una sola frase, cada uno interpreta una historia entera. Claro que sí. Pues chicos, es un auténtico placer que me hayáis acompañado esta noche. Me ha gustado mucho esa temática. Y a vosotros, ¿qué deciros? Que descanséis, que disfrutéis del fin de semana. ¿Vosotros tenéis algún plan? Pues están los que no se pueden contar y luego todo lo típico. Y luego todo lo típico, ¿no? Descansar, leer un poco, ¿no? Yo ahora estoy con uno de desde Mariana luego. Enríquez, Nuestra parte de noche, Premio Ralde, muy buena novela también. Hay que leer. Hay que leer. Claro. Que Hay lean. que leer. Que además a la gente que le gusta escribir, que lean, que leyendo se escribe mucho mejor. Y ya lo sabéis, que nos sigáis mandando mensajes, sugerencias a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, nuestro correo electrónico, nuestro Twitter, nuestro Facebook, y lo dicho, a ser felices, que la vida son 2 días. Un besazo. Chao, hasta lunes.